Sí, se ve bien. Ahí se ve la presentación de forma correcta. Sí, ¿Se ve y se escucha bien? se escucha súper bien. Perfecto. Yo Bueno, creo que ya estamos en el aire, así ¿Estamos que al aire, vamos a dar la, doctor? la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra última reunión del año, de nuestras reuniones académicas de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Así que les damos a todos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a analizar el tema alternativas quirúrgicas colorectales en el síndrome de Lynch, que está a cargo de la Universidad de Finisterra. Va a presentar la doctora Gina Skela. Y a cargo como moderador va el doctor Daniel Soto. Y en nuestra mesa redonda tenemos grandes invitados, el doctor Felipe Quesada, el doctor Alejandro Zárate y el doctor Claudio Benavides, que está a punto de conectarse. Así que, sin más, le doy el pase al doctor Soto para que nos modere nuestra reunión. Adelante, doctor Soto. Bueno, primero que nada, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Partir agradeciendo a la sociedad la oportunidad de hablar de un tema interesante, que se habla poco, que es quizás por lo que creemos que es poco frecuente, o es más frecuente de lo que creemos quizás. Y para no demorarnos, primero va a presentar la doctora Esquella un resumen y una puesta al día de alrededor de 30 minutos y después daremos un paso a un panel de discusión. Así que para no atrasarnos, doctora Esquella, le doy la palabra para que presente el tema. muchas gracias, doctor Soto, por su presentación y a la sociedad por la oportunidad de esta reunión. Bueno, como decía el doctor Soto, hoy vamos a hablar de alternativas quirúrgicas colorectales en el síndrome de Lynch. A modo de introducción, recordar que este síndrome es un trastorno genético causado por mutaciones germinales en los genes reparadores del desajuste del DNA, llamado o popularmente conocidos como los mismatch repair. Es una patología autosómica dominante de penetrancia incompleta y está asociado al riesgo aumentado de desarrollo de neoplasias en epitelios de alto recambio y en estadios mucho, o sea, en edades mucho más tempranas. Como vemos acá, los cánceres más frecuentes que encontramos son colorectal, endometrial, estómago, vía biliar, urinaria, ovario, cerebro, páncreas, en fin. Gina, El, parece, perdona Gina, parece que no se ve la presentación. Te están ¿En poniendo en serio? el... Sí. Veamos, partamos de nuevo. Creo que ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Todo de nuevo. Sí. Ahí está. Ahí sí, ¿se ve? Ya, yo lo veía en todo momento. Bueno, continuando un poco con respecto a lo que nos atinge hoy, que es el cáncer colorectal hereditario, no polipósico, que es el otro nombre o el detalle del síndrome de Lynch. Esta es la forma más frecuente, como les decía, de cáncer hereditario colorectal, que alcanza cifras de 3 a 5%, donde los genes mutados más frecuentes son los que vemos en pantalla, aunque existen algunos otros, pero estos son los que tienen importancia clínica. Este síndrome fue descrito por primera vez por el doctor Warting en 1895, cuando describió a la familia G, pero recién fue publicado en 1966 por el doctor Henry Lynch, a quien debemos el nombre de este síndrome, ¿ah? Y quien en el fondo lideró las investigaciones a posteriori. Clínicamente tenemos algunos criterios que nos dan luces, como los criterios de estar revisados o los Amsterdam 2, que tienen un valor predictivo positivo importante, pero en la población general estos criterios no se cumplen y no tienen una sensibilidad tan importante cuando son negativos. Por eso las últimas guías recomiendan un screening universal que nos genera una sospecha clínica alta, como es la inmunohistoquímica, que busca la pérdida de expresión de las proteínas de los mismatch repairs o la inestabilidad microsatelital, haciendo un análisis molecular del DNA tumoral de forma universal en todas las biopsias, que nos van a dar una sospecha mucho más elevada, con una sensibilidad y especificidad alta. Y recordar que esto es solo una sospecha, porque la confirmación del síndrome de Lynch se hace por una secuenciación genética completa de los genes mutados. Los más frecuentes son MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. También se hace análisis de las deleciones o duplicaciones de EPCA.
que fenotípicamente se comportan como MSH2. Con respecto a la frecuencia o la acumulación del riesgo de cáncer colorectal, vamos a ver que es bastante elevado, acercándose al 45% en los grupos de mayor riesgo a los 70 años y que la presentación clínica es a edades mucho más temprana en comparación con el cáncer colorectal esporádico. En una puesta al día del grupo francés de Pelat que publicó el 2019, vieron que ahora, en el fondo, haciendo una revisión retrospectiva del análisis molecular, los grupos más frecuentes de presentar cáncer colorectal son las mutaciones MLH1 y MSH2. También estos grupos no tienen un grupo, en el fondo, importante, no despreciable de cáncer de endometrio, sobre todo los MSH2 y MSH6. Pero volviendo un poco a la realidad nacional, quiero destacar este trabajo publicado por el grupo chileno liderado por el doctor Francisco López Cosner y el doctor Alejandro Zárate, que nos acompañó hoy día, donde se publicaron en la base de datos chilena alrededor de 34 familias con síndrome de Lynch que exponen a un público potencial con eh, este riesgo genético de 866 pacientes a lo largo del tiempo a desarrollarlo. Recordar que no tiene una penetrancia completa, por eso es el riesgo relativo. En este estudio se vio que la población presentaba mayor incidencia de las mutaciones que comentamos que eran más frecuentes en los trabajos internacionales, como el MLH1 y MSH6, perdón, MSH2, que son los que tienen además un riesgo agregado de cáncer colorectal específicamente. Pero ¿por qué en el fondo estamos discutiendo alternativas quirúrgicas colorectales en neoplasias? ¿Qué tiene de importante o específico este grupo? Bueno, además no solo de tratar el tumor primario, como ya queremos, digamos, por la neoplasia, hay que, en el fondo, minimizar y tener en consideración el riesgo de cáncer colorectal metacrónico que está elevado en este grupo, está tratando en el fondo de preservar la función intestinal y la calidad de vida. Además, ver si nuestras estrategias tienen un valor o un impacto real en la sobrevida global y libre de enfermedad. Teniendo en consideración que estos pacientes se presentan a edades más tempranas, que tienen comorbilidades asociadas como cánceres en otros órganos con alta frecuencia y que la localización del tumor per se puede ser un desafío juntándolo con estos otros factores. A modo como de presentación o de forma académica, para este caso vamos a hacer dos grandes grupos, ¿ya? El primero, las resecciones segmentarias y el segundo, resecciones extensivas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todos los trabajos hacen esta agrupación y la idea es que definamos estos dos grandes ítems porque a veces pueden ser un poco complejos de analizar los trabajos. Lo primero es que la resección segmentaria, todos entendemos básicamente lo mismo, que es resecar el segmento que contiene el tumor. Cuando hablamos del colon, el margen de tejido sano debe ser de 5 centímetros en ambos lados y idealmente con una ligadura central de vasos, con una linfadenectomía de 2 al menos, con linfonodos resecados al menos 12 unidades. Cuando hablamos de colectomías o resecciones extendidas, aquí los trabajos y las publicaciones en general son bastante ambiguas en decir cómo los midieron, cuál era el valor de corte. Entonces, hablan de estos tres grupos grandes de resecciones como resecciones extendidas: colectomías totales, colectomías subtotales o panproctocolectomía, independiente si estos van a anastomosis primaria u ostomías terminales. Este trabajo de Parry y Wing, el grupo multinacional de Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos, fue publicado hace bastante tiempo, el 2011, pero ¿por qué lo traigo? Es porque fue de los primeros trabajos donde se pudo agrupar, ya sea de forma retrospectiva, como fue en este caso, a los pacientes según su mutación genética. Y aquí compararon resecciones extendidas versus segmentarias, viendo en el fondo que había un riesgo importante de cáncer metacrónico en el grupo de resecciones segmentarias, que en promedio era un 22%, pero a lo largo de los 30 años este riesgo acumulado alcanzaba hasta el 62%.
Esto nos da así como unas grandes luces rojas, pero si vemos el detalle de este trabajo, vamos a ver que el impacto de esta incidencia de cáncer metacrónico colorectal no tiene un impacto final en la sobrevida global de los pacientes medidos a 5 y 10 años, independiente de la técnica quirúrgica que hayan recibido. Con respecto a este mismo tema, vamos a ver que el grupo asiático de Kim y colaboradores también hizo una revisión sistemática en su población, donde encontraron valores bastante similares, un riesgo acumulado de cáncer colorectal metacrónico mucho más elevado, como vemos en la curva azul, para los pacientes que recibieron resecciones segmentarias. También todo el mundo saltan las alarmas, pero si uno se fija, esto no tuvo un impacto real cuando se mide la sobrevida global y libre de enfermedad a, a lo largo del tiempo. También, buscando algunos otros datos geográficos, a ver si habían algunas diferencias, podemos revisar trabajos como el finlandés, que muestra primero como el espectro de mutaciones genéticas bastante común a lo que habíamos mencionado antes, valores más frecuentes para las mutaciones MLH1 y MSH2, con una incidencia de cáncer metacrónico para las resecciones segmentarias mucho más elevado que para las resecciones extendidas, donde el MLH1 tuvo un impacto mayor cuando se hace la medición por estos dos grupos de técnica quirúrgica. Y la técnica quirúrgica, como el extendida, se posicionó como un factor de riesgo independiente, estadísticamente significativa para la presencia de un cáncer metacrónico en el tiempo. Pero a ir al detalle, como les comentaba, la sobrevida global y libre de enfermedad para ambos grupos, independiente de que tengan una mayor incidencia de presentación de cáncer colorectal, metacrónico, no tiene impacto en ninguna de las curvas. El grupo británico está liderado por Ascari y publicó esta revisión bibliográfica bastante interesante. Concluyó que en el fondo tenía 6 estudios de alto potencial estadístico con 871 pacientes, una edad promedio de presentación al momento de la primera cirugía de 36 años. Vemos que los valores de resecciones segmentarias son mucho más que las de extendidas, pero eso es porque en el fondo todos estos trabajos son retrospectivos y por lo tanto el diagnóstico de síndrome de Lynch, en la gran mayoría de los casos, fue ex post. Entonces los pacientes de nuevo iban a una resección segmentaria. Eh, bueno, en este trabajo vemos que los valores de las tasas de cáncer metacrónico son bastante similares a los trabajos antes vistos. Lo llamativo es que el 80% de estos pacientes sí habían cumplido con su vigilancia endoscópica, los que sí presentaron los cáncer metacrónicos, y que el valor de una resección segmentaria elevaba 4 veces el riesgo. Pero cuando estos pacientes, estos grupos británicos hizo como un foco y un subanálisis de su estadística y dejaron los trabajos con mayor poder, vieron que el riesgo real subía hasta 6 veces, pero tampoco pudieron demostrar valores, diferencias en la cirugía segmentaria sobre la extendida en impacto a la sobrevida, dándole vuelta un poco al enfoque de este riesgo del cáncer metacrónico en el síndrome de Lynch. El doctor Quesada Díaz, que nos acompaña hoy día, publicó junto al doctor García Aguilar el año 2020, usando la base de datos del Slow Kettering de cáncer hereditario, este trabajo muy interesante que le da una vuelta a la mirada, porque podríamos decir, efectivamente, la resección segmentaria parece poco segura, pero aquí lo interesante es que ellos analizan y ven y validan un grupo de seguridad donde la resección segmentaria es válida y es una propuesta segura. Y ese grupo son los MSH6 y los PMS2, donde en realidad esta estrategia quirúrgica cobra una relevancia importante.
Bueno, pero todos los trabajos que había comentado eran retrospectivos. La verdad es que este es el primero publicado con, o sea, con análisis prospectivo. Fue un multicéntrico colaborativo donde Latinoamérica está bastante bien representado, publicado en abril de este año. No es de sorprender, sus resultados en realidad van muy de la mano y muy similares a los que ya nos habían comentado en los trabajos anteriores, pero obviamente con un poder y un diseño distinto, donde efectivamente las resecciones segmentarias para los grupos de mayor riesgo como MLH1 y MSH2 tienen una incidencia mucho más relevante. No así en los grupos de menor riesgo, como les había comentado, que no se ve esta realidad. Y al igual que en los trabajos anteriores, independiente del tipo de resección quirúrgica que tengan, no hay un impacto en la sobrevida global ni libre de enfermedad. Un foco en particular en este tema es el cáncer de recto en el síndrome de Lynch. ¿Por qué? Porque ya el recto como órgano nos da un desafío como tal en la neoplasia, pero la buena noticia es que solo el 20 al 30% de los pacientes con síndrome de Lynch llega a presentar un cáncer de recto y de esos solo entre el 15 al 24% presentan esto como su primera manifestación. Porque en el fondo podría ser esto un tema importante o una luz roja, es porque en el fondo el cáncer de recto, como ya sabemos, es un desafío oncológico, es un desafío quirúrgico, tiene otras implicancias. La neoadyuvancia tiene un rol y en el fondo sabemos que hay unas respuestas que son no tan efectivas y también en el fondo salen dudas. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? ¿Qué pasa con pacientes que podrían ir a Watch and Wait? ¿Es posible en este grupo específico? Y también, ¿cómo hacemos con el manejo de los pólipos rectales? Tratando de aclarar un poco este tema, Wynn, que ya habíamos comentado, el 2013 hace un trabajo específico haciendo un subanálisis de los pacientes con cáncer rectal, específicamente tumores primarios en el recto y a los que se les medía en el tiempo el riesgo de cáncer metacrónico en el colon que, que daba. Y vemos que el riesgo es altísimo, a los 10 años casi 20% y a los 30 años alcanzando el 70%. Entonces, dejar el colon es algo que de verdad deja un riesgo importante. Pero cuando va uno al subanálisis, aparecen nuevamente estos dos grupos de mutaciones genéticas que tienen un riesgo diferente y un escenario distinto. Por lo tanto, nuestro enfoque puede ser eh, parcializado, donde los MLH1 y MSH2 tienen el mayor riesgo de presentar cáncer metacrónico sin casos en los grupos de menor riesgo. Bueno, Calabi en el 2024 hizo una publicación sobre el manejo del cáncer colorectal y la calidad de vida en estos pacientes con síndrome de Lynch, específico para los tumores de recto, y trata de contestar algunas de las preguntas que antes les comentaba. Con respecto a los pólipos en el recto, está establecido que en realidad todas las lesiones rectales que se encuentran en vigilancia deben ser resecadas y analizadas histológicamente. En los que no encontramos adenocarcinoma, hacemos un manejo estandarizado con una vigilancia estándar para el síndrome de Lynch, que en el fondo van cada 2 años y si no encontramos alteraciones mayores a su colonoscopía. Y en los pacientes que encontremos adenocarcinoma en estadios tempranos como T1, podemos diferenciarlo en dos grandes grupos: los sin factores de riesgo, que a quienes parece súper válido ofrecerles una resección en bloque, la que puede ser transanal o vía endoscópica, con su vigilancia estándar colonoscópica, pero en este subgrupo se enfatiza o se sugiere hacer una vigilancia mejorada, que es bastante intensa, una rectoscopía rígida cada 3 a 6 meses en los primeros 2 años y asociada a una resonancia de pelvis cada 6 meses por los primeros 3 años, lo cual no es una carga menor tanto para el paciente como para los sistemas de salud. Y el otro grupo sería los con factores de riesgo. Y en este caso tendríamos un adenocarcinoma en estadio, o sea, que es T1,
inicial y vamos a ver que en estos casos, con factores de riesgo al análisis de la biopsia, lo ideal ya no es una excisión local por su alto riesgo, como digo, y la cirugía parece el mejor enfoque. Idealmente, y por los datos que vimos anteriormente, la panproctocolectomía es la cirugía que va a reducir el riesgo de cáncer metacrónico a cero. Pero obviamente eso tiene un impacto y tenemos que ver a quién tenemos frente. También la altura del tumor, porque hay pacientes que van a tener que ir a una resección abdominoperineal y sabemos que eso no nos va a ser tan eh, fácil de aceptar por los pacientes y por lo tanto aparecen todas las otras alternativas de resecciones más eh, segmentarias, como una resección anterior baja o una prostatectomía con anastomosis. Y ahí es donde está la puerta un poco abierta. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos dar neoadyuvancia a los pacientes? Sabemos que va a haber un mayor riesgo en el fondo de falla de fuga anastomótica, de falla de los pouch y de la compliance en el fondo intestinal y por lo tanto más riesgo de síndrome de resección anterior baja, en fin. Pero las buenas noticias es que a pesar de que nuestra neoadyuvancia, que además sabido que en estos grupos que son inestables eh, 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 microsatelitalmente, tienen peor respuesta por una resistencia a los quimioterapéuticos, específicamente el 5-FLU, vamos a tener ahí como dos áreas que no nos van a ayudar tanto. Menos respuesta, los RAMs de la neoadyuvancia, entonces ha salido esto, una nueva luz en el camino, que es la inmunoterapia. El trabajo de CERSEC, un trial de fase 2 con un volumen de pacientes muy chiquititos, solo 12 pacientes que han sido tratados con bloqueadores de PD-1 pero que en estos pacientes con cáncer de recto localmente avanzado han tenido una respuesta clínica completa en el 100% de los casos. Eh, Aquí vemos las imágenes de la visión endoscópica, radiológica y del PET, y la verdad es que son impresionantes. 100% de respuesta. Por lo tanto, en este grupo podría parecer factible que la neoadyuvancia fuera con inmunoterapia y que hubiera un grupo que pudiera ir a Watson Wade. Pero, como les decía, es muy inicial, el seguimiento es a 14 meses, solo 12 pacientes y así los trials tienen volúmenes bastante pequeños. Con respecto al impacto en la calidad de vida de los pacientes con estas resecciones extendidas, versus la segmentaria, nos preguntamos hartas cosas. Este trabajo, la verdad es que bastante viejo, pero lo traigo porque la selección de pacientes es como importante porque se sacaron y se excluyeron a todos aquellos que recibieron neoadyuvancia, pensando en que eso podría ser un factor confundente. Sus resultados muestran que efectivamente hay diferencias en cuanto a la calidad de vida en interferencia en actividad física, en restricción alimentaria, y cuando miramos las segmentarias con las extendidas, a modo general y en cuanto al disconfort que pueden generar en la sensación del paciente. Por eso muchos trabajos incluyen estas colectomías subtotales con anastomosis iliosigmoidea o iliorectales, pensando en que ese segmento podría mejorar la calidad de vida, pero como vemos acá, no hay diferencias estadísticamente significativas cuando vamos a hacer esa medición del subgrupo. Caladi en su revisión del 2024 nos confirma que no existen trabajos de calidad de vida específicos para este subgrupo de síndrome de Lynch, que todos son extrapolados de estos trabajos de otras patologías y que en general cuando uno mira sus resultados, la calidad de vida de los pacientes medida a largo plazo, más de 10 años, termina siendo bastante buena y comparable entre los que reciben una anastomosis baja versus una ostomía. Cuando uno mira específicamente los ítems, el síndrome de resección anterior baja es como lo que nosotros como cirujanos a veces tememos más, pero los pacientes a veces lo toleran mejor. Siempre en los trabajos, el impacto en la imagen corporal, la función social y la vida sexual es lo que más genera diferencia en los pacientes, con peores resultados obviamente, para los pacientes con ostomías permanentes. Con respecto a la vigilancia endoscópica, dos palabras, porque en realidad esto es una herramienta que uno
tiene como screening y seguimiento a lo largo de la vida, además de toda la carga de screening de otros cánceres que tienen los pacientes con síndrome de Lynch. Y además pensando en estos pacientes que hacemos resecciones segmentarias. Bueno, tratando de como sacar factores confundentes o integrar en realidad distintas variables, este grupo estadounidense publicó este trabajo muy interesante desde el punto de vista estadístico porque hacen una modelación con una situación, una corte hipotética, con un modelo de Markov, que donde pueden ir cambiando distintas variables como el tipo de mutación genética, la edad de inicio del cribado, el intervalo de vigilancia, y ellos proponen que haciendo distintos mixes, van a ir a buscar los mejores resultados o más efectivos para estos distintos outcomes, como la incidencia y mortalidad del cáncer colorectal, los años ganados y en calidad de vida como en productivos y costo-efectividad versus estos qualis ganados, ¿ya? Y ellos vieron que habían dos grandes grupos, como ya lo sabemos, mayor riesgo y menor riesgo, por lo tanto proponen una estrategia de vigilancia como enfocada según el riesgo mutacional. ¿Ya? Vemos que los grupos de mayor riesgo tienen un inicio cercano a los 20 años con una colonoscopía anual o bianual y los grupos de menor riesgo se retrasa hasta 10 años, aplazando también los años de frecuencia cada 3 años. Este grupo italiano publicó esta revisión bastante interesante el 2023, una revisión sistemática, incluye 6 trabajos, donde ellos proponen y además incluyen en su análisis el uso de nuevas tecnologías como histología en vivo, colonoscopías de alta calidad con cromoendoscopía y el uso de inteligencia artificial que asista la colonoscopía y los dividen por grupo. Ya vemos que en el fondo esto se está haciendo una costumbre, en el fondo, ver el riesgo mutacional y proponer esquemas dirigidos y a los grupos de mayor riesgo con un inicio mucho más precoz y además estandarizar que el hecho de tener lesiones rectales deben ser independientes que sean pólipos, no pólipos, su morfología, todas resecadas y todas deberían ser estudiadas con como el foco tratando de encontrar un cáncer colorectal de manera más temprana. Como hemos visto, ha sido un poco harta información y tratando de poder condensar esto, me gustaría que revisáramos este trabajo que fue publicado hace poquito, en agosto del 2025, donde Kim Ting nos propone un manejo contemporáneo quirúrgico del cáncer colorectal en síndrome de Lynch, buscando y considerando todas estas implicancias que hemos hablado anteriormente. Como vemos, la distribución cuanto a incidencia en el tipo de mutación y el riesgo mutacional para cáncer colorectal está dado por los subgrupos que hemos visto. Y ellos proponen no proponen, en realidad ellos hacen una revisión y publican esta tabla que me parece muy interesante, donde van agrupando y van mostrando cómo han ido cambiando las guías en cuanto a sus recomendaciones. La Sociedad Americana de Cirugía Colorectal ya en el año 2014 hace esta recomendación de subgrupos y de riesgo para la vigilancia colonoscópica, la cual fue en el fondo dosada o tomada por los grupos de la ESMO y del grupo de tumores hereditarios de Mallorca ya el 2021 y últimamente agregado por la NCCN el 2024. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, vemos que las guías son bastante ambiguas y dejan todo como bien amplio. Pero el grupo de Mallorca y la ESMO tomaron una decisión más objetiva o más clara y se casaron con esta recomendación dirigida por subgrupo mutacional, donde, como les comentaba, el grupo de menor riesgo, el de MSH6 y PMS2, ¿sí? Se acepta como una cirugía segura y recomendada como primera opción las resecciones segmentarias, a diferencia del grupo de mayor riesgo. El grupo de Kim Ching publica este gran como flujograma súper amplio, pero agrupando básicamente según el riesgo mutacional, donde los de mayor riesgo sigue siendo la cirugía extendida la primera opción y en los de menor riesgo la cirugía segmentaria una opción, la primera opción válida. Como sabemos y hemos visto en esta revisión,
el manejo quirúrgico del síndrome de Lynch ha ido cambiando en su enfoque, porque pasamos de un enfoque único y agresivo a un enfoque dirigido y enfocado a los factores del paciente, tanto la edad, expectativa de vida, el tipo de mutación que tengan, la localización del tumor, eh, y el paciente en general, cómo esté y la disponibilidad y su opinión, hoy en día tienen una importancia muy relevante y podemos tomar una decisión y un esquema mucho más dirigido. Tratando de agrupar un poco todas estas ideas, les propongo un pequeño flujograma de cómo poder enfrentar estos casos. Lo primero sería la identificación de la mutación génica de riesgo para poder decidir. Un paciente con MLH1 y MSH2 es de alto riesgo, por lo tanto vamos a sugerir un manejo de una colectomía extendida de primera instancia y podemos ocupar cualquiera de las opciones que vemos en pantalla, que en el fondo son las que todos los trabajos recogen como cirugías extendidas. Y en los grupos de menor riesgo, vamos a ver que la resección segmentaria y la vigilancia colonoscópica tienen que ir de la mano y son la opción, en el fondo, gold estándar en este momento, pensando en el impacto en la calidad de vida y en el no impacto en la sobrevida global. Con respecto al cáncer de recto, básicamente lo mismo, el mismo enfoque. Primero la identificación del riesgo mutacional personalizado, pero aquí hay otros factores que nos van a ayudar a poder agrupar estos pacientes, donde el estadio eh, del, del tumor, en el fondo, un T4, un compromiso ganglionar, el riesgo amenazado o compromiso de la fascia mesorrectal o alteraciones o compromiso de los músculos elevadores del ano o esfínter, van a agregar factores de riesgo a los pacientes. Y en este grupo, la recomendación estandarizada en un cáncer de recto, en un síndrome de Lynch, es la neoadyuvancia. ¿Ya? Las pocas luces que nos están dando hoy en día la inmunoterapia hacen que teóricamente en el futuro tengamos cabida para el Watch and Wait, pero hoy no es una opción real, porque primero, la tasa de respuesta clínica completa con neoadjuvancia tradicional no vamos a encontrar, y en el fondo si son un número estadístico muy pequeño y a ellos igual no se les recomienda la estrategia de Watch and Wait por el riesgo asociado de cáncer metacrónico y además la carga de vigilancia que ya van a tener por el síndrome de Lynch más la del Watch and Wait. Entonces, el riesgo y la carga no valen la pena. Así que todos estos pacientes deben ir a cirugía y las opciones son las que ven aquí a continuación: la panproctocolectomía o una resección abdominoperineal extendida son las primeras recomendaciones. En los pacientes con o sea, con factores favorables y por lo tanto menos riesgo, vamos a encontrar que la cirugía upfront es la opción, la primera opción, y podríamos diferenciar en dos grandes grupos: los que tienen un T inicial T1 y que tienen no factores de riesgo en su histología. Se les puede ofrecer una resección local, y en aquellos que son T2 en adelante o los T1 con factores de riesgo, la cirugía debe ser extendida. ¿Alguna cabida para estos pacientes que quieran resecciones segmentarias en recto? Hay que analizarlos muy caso a caso y hacer partícipe al paciente de su riesgo propio y de su responsabilidad de vigilancia. La vigilancia es súper importante y, como vemos aquí, el grupo italiano nos propone como hacia futuro y como buenas intenciones de que la vigilancia sea también menos agresiva, igual que la cirugía, donde idealmente no sea con una colonoscopía o con una gran carga como instrumental y de riesgo para el paciente. Por lo tanto, las primeras luces del seguimiento con biopsia líquida ya han salido publicadas el 2023 por este grupo italiano, y el 2020 el grupo de Ballester publicó los biomarcadores fecales específicos para cáncer de colon y recto en síndrome de Lynch, que han tenido una buena validez, pero ha sido solamente teórico de laboratorios y todavía estamos muy inicial en las fases de estos trabajos. Bueno, como hemos visto en esta
a veces un poco extensa revisión. Los factores a considerar son varios. El enfoque hoy en día del manejo quirúrgico del síndrome de Lynch ya no es único ni agresivo. Debemos sopesar las distintas variables que hemos conversado, teniendo en cuenta de que las resecciones extensas tienen un impacto negativo en la calidad de vida de nuestros pacientes. El riesgo mutacional no es igual para todos y que es una herramienta que tenemos que utilizar hoy para poder, en el fondo, hacer el diagnóstico y manejo del cáncer colorectal en síndrome de Lynch, y que el impacto en la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad no se ha visto para ninguna de las dos técnicas. Eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Bueno, como ven, es un tema un poco árido en algunos aspectos, sobre todo a la gente un poco con más años probablemente o con más canas. Yo alguna vez, antes del advenimiento de la inmunohistoquímica, revisé mi pasada por el San Borja. Los tumores metacrónicos teníamos como un poco más de un 1% de tumores metacrónicos en seguimiento a 14 años. Eh, Primero doy las gracias a los participantes de la mesa redonda, el doctor Claudio Benavides de Concepción, muchas gracias por participar. El doctor Felipe Quesada, conocido por todos, gracias. Alejandro Zárate de Clínica Las Condes y el Hospital del Carmen, muchas gracias. Eh, bueno, vamos a partir un poco viendo cómo opinan y cómo se manejan y vamos a partir por la octava región, doctor Benavides. ¿Cómo están enfrentando? ¿Tienen diagnóstico en Concepción en todos los enfermos? ¿Están haciendo el diagnóstico prequirúrgico o están haciéndolo ex post como con la pieza operatoria y enfrentando una vez que ya se ha operado el enfermo? Bueno, gracias por la invitación, gracias Gina por la presentación, súper detallada y bastante actualizada. En Concepción empezamos hace ya más de 10 años con un policlínico de alto riesgo de cáncer colorectal que no hacemos diagnóstico prequirúrgico. Estamos intentando ingresar este año con los pacientes con cánceres de recto porque se está abriendo una posible ventanita. Lo conversábamos con el doctor Nervi cuando vino al Congreso acá en Concepción. Eventualmente presentar el próximo año. Estamos tratando de averiguar para presentar algún ensayo clínico en el Fondo de Concursables del Cáncer con neoadyuvancia en cánceres de recto, que son un poquito que tendrán inestabilidad microsatelital. Quedaron de confirmar que si el próximo año se abriría algún concurso para ensayos clínicos. Este año solamente se abrió para equipamiento. ¿Ya? Pero con respecto a los síndromes de Lynch, hay un policlínico de alto riesgo que lo hago yo hace ya 10 años, que es un día a la semana que hago un policlínico donde en los comités oncológicos, en los pacientes que se operan de urgencia, que cumplan criterios de riesgo de síndrome de Lynch o algún otro riesgo de síndrome hereditario, se les deriva, se hace la genealogía. Hay una enfermera que tenemos contratada hace ya 5 años, que hizo el diplomado en asesoramiento genético en la clínica Las Condes en ese momento. Tenemos inmunohistoquímica universal. Inicialmente era a solicitud, después era hasta los 70 años y actualmente es universal. A todos los pacientes se le realiza biopsia. Si sale falta de expresión proteica, normalmente lo que hacemos en MLH1 y en PMC2 le hacemos un BRAF, que también tenemos disponibilidad en histopatología, y con eso casi, entre comillas, confirmamos la sospecha. Y después de eso, lamentablemente no tenemos estudios moleculares o secuenciación acá en el hospital ni en la universidad, pero hemos logrado conseguir con mucho esfuerzo y con mucha presión tener acceso a paneles moleculares, diría yo que en aproximadamente el 50% de los pacientes que se le han solicitado. Y donde estamos muy cojos es en la parte más importante en el síndrome de Lynch, porque el paciente que ya tuvo cáncer de colon o de recto ya lo tuvo. El mayor impacto en salud es en el seguimiento de los familiares en riesgo.
Y ahí, lamentablemente, por razones presupuestarias, la institución pública no realiza el estudio de portación de los familiares sanos, ¿ya? Eso lo tienen que financiar los propios pacientes y si bien el costo ha bajado muchísimo, todavía es muy alto para la gran mayoría de los pacientes del espectro público. Así que con todo eso, hemos logrado en estos 10 años tener 36 familias con síndrome de Lynch, eh, más de casi 100 pacientes portadores, es decir, en total, entre los casos índices más los familiares que se han hecho los estudios, y estamos postulando, espero que este año salga a un proyecto del gobierno regional para montar una red de asesoramiento genético en cáncer de la región del Biobío, de la macrorregión sur, región del Biobío, Ñuble y Araucanía Norte, y espero que salga de aquí a final de año la aprobación del gobierno regional y con eso podríamos probablemente, no probablemente, podríamos hacerle a todos los pacientes que requieran de la macrorregión asesoramiento genético y estudio de portación de variantes familiares. Pero sigue siendo el diagnóstico en términos generales post cirugía y a medida que se logra acceder a un policlínico de especialidad, entre comillas, se van llenando de muchos más pacientes de lo que uno más, de lo que cree, hay muchos más de lo que uno cree, en términos generales. Mm, Gracias, Claudio. Bueno, y doctor Quesada, la realidad en Clínica Los Andes o aquí en Santiago, en Sotero del Río, sobre ojalá avanzar hacia el diagnóstico prequirúrgico con la pieza operatoria, me imagino que sería lo ideal. ¿Cuál es la realidad que usted enfrenta? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Muchas gracias por la invitación. Quería felicitar a Gina por la presentación. Es bien difícil tratar en media hora, tratar de concentrar un tema que es súper árido en general para entender, sobre todo a nosotros como cirujanos, porque no es algo muy habitual de lo que uno está como tomando una decisión más bien de cosas más quirúrgicas. Obviamente yo tengo dos visiones, una pública que es muy parecida a la de Claudio, probablemente tenemos mucho menos avanzado de lo que ha hecho él, que es súper loable y felicitable tener digamos, la capacidad que ha hecho para armar un proyecto como de detección de alto riesgo de cáncer hereditario. En caso de nosotros, el año 2017-2016 se hizo un año completo de tamizaje o de screening universal en el cáncer colorectal con inmunohistoquímica en el sur del río, en parte de un proyecto de investigación que hubo ya y que tuvimos como un 17% de pacientes que fueron positivos, tanto colon y recto, de los que podíamos tomarles muestras. Eso no generó que pusieran inmediatamente inmunohistoquímica, digamos, para todo el mundo. De hecho, ha sido una pelea larga y gran parte de nosotros nos guiamos todavía a veces por recomendaciones del comité, por criterios clínicos, pero con el último tiempo sí ya estamos logrando instalar inmunohistoquímica universal, como se han hecho en otros lados. Hay gente acá, está el doctor Montesinos conectado, creo que lo vi, en Rancagua lo han hecho, también creo que el doctor Avendaño también tienen inmunohistoquímica universal, pero la gran mayoría siempre es postoperatoria, hacer la preoperatoria es un problema. Y, y obviamente son bien limitantes los temas de los paneles genéticos, pero los costos han bajado mucho. Estamos hablando de antes eran millones de pesos y en la actualidad estamos hablando de un panel genético no va a estar rodeando los 350.000 pesos para el estudio inicial y probablemente si uno pueda después estudiar a los familiares en forma directa se hacen ciertos descuentos y a veces si son muchos puede salir 60.000 70.000 pesos a los pacientes cuando son todos los familiares. Ahora, la realidad en la Clínica Universidad de los Andes es distinto, eso es efectivo, porque primero hay un programa de heredo familiar bien fuerte, que es el mismo que estaba en la Clínica Las Condes antes, que lo trasladó Francisco junto con Karin Álvarez, que son parte de los que estaban efectivamente en uno de los papers que mostró Gina. Y lo que sí nosotros tenemos es que todos los pacientes antes de tanto de colon como recto tienen inmunohistoquímica en las biopsias endoscópicas. Entonces, básicamente nosotros tenemos el estado de inestabilidad previo al tratamiento, lo cual para nosotros es súper importante porque en este contexto, que es probablemente el ideal, uno sí puede plantear alternativas de tratamiento que puedan ser en relación, sobre todo con el uso de inmunoterapia en este grupo de pacientes que es altamente efectivo. Así que eso son como las dos realidades distintas que tenemos para el manejo. Hay un muy buen registro acá
de familias con Lynch, hay un muy buen seguimiento. Gran parte del diplomado que hacía el doctor Benavide era responsable de la Carin en ese momento, entonces básicamente son como la génesis de todo este proceso que se está viendo, viene desde acá, entonces hay una muy buena, hay un trabajo de muy largo tiempo de Francisco y de Karin de eso. Entonces, claro, esto es como lo ideal, por decir una forma, y efectivamente uno acá, aparte de esto, encontramos las poliposis y otras cosas más que puedan tener tratamientos quirúrgicos profilácticos, básicamente. Y Alejandro Zárate, de Clínica Las Condes, El Carmen, eh, solo para poder, también participa en la parte pública y en la parte privada. La realidad ojalá el estudio o el diagnóstico preoperatorio o antes de ofrecer una conducta quirúrgica definitiva. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la sociedad por la invitación, Daniel, y felicitar al doctor Esquela por su presentación. Tal como dijeron, es difícil de sintetizar en poco tiempo. Respecto a la pregunta, en Clínica Las Condes básicamente se está rearmando el programa que había antes, tal como mencionó Felipe, y yo creo que llegar un poco antes todavía se está haciendo un poco difícil. En este caso, lo que tenemos es, teniendo la biopsia, teniendo los marcadores, teniendo la posibilidad de costear por los pacientes algo, esto se hace posterior a la evaluación por comité. Y en la parte pública, en el hospital, lamentablemente no tenemos un registro como uno quisiera y estamos bastante más atrasados en ese sentido. Yo creo que es una invitación a empezar un programa en los hospitales públicos, por lo menos para diagnosticar los pacientes de mayor riesgo y poder presentarlo en los comités. Sí, bueno, yo también estoy en el Carmen y esa es la realidad. Mm. Sin embargo, ojalá pudiéramos avanzar buscando normas o maneras de diagnosticar, ojalá antes de la opción quirúrgica inicial. Como bien dice el doctor Benavide, encontrarse con el diagnóstico post la primera cirugía, vamos a quedar siempre un poco cortos con el seguimiento colonoscópico o incluso de resonancia. Pero como tenemos que conversar un poco de las acciones quirúrgicas. Pongámonos en un mundo que podamos tener el diagnóstico preoperatorio. ¿Ya? El diagnóstico de Lynch preoperatorio en un tumor de colon derecho eh, en una mujer de 35 años. Eh, ¿Qué opciones quirúrgicas podríamos empezar a ofrecer desde el punto de vista teórico o no tan teórico? Porque yo creo que esto va a ir pasando cada vez más de forma más frecuente. Doctor Benavides, para partir, ¿cuál cree que sería la opción de tratamiento en este momento, en su centro? Bueno, y si tenemos el diagnóstico prequirúrgico, va a depender del gen. Como dijo Gina, los genes de alto riesgo, el MLH1, que es el más importante de los genes, y el MSH2 son los genes de mayor riesgo, y uno podría fundamentalmente ofrecerle una colectomía subtotal o total y una ilio sigmoide o ilio recto anastomosis. Esa sería mi apreciación inicial. Em, no lo mostró Gina, si no me equivoco, puede que me equivoque, pero también hay un trabajo sobre tratamiento neoadyuvante en cánceres de colon con inestabilidad microsatelital con respuesta patológica completa de 67%. ¿Ya? Así que esa es una área que viene en el futuro, pero inicialmente la cirugía debería ser, creo yo, en el MLH1 y MSH2, una colostomía, una hilo recto o hilo sigmoide anastomosis. Y en los MSH6, el riesgo de cáncer metacrónico a largo plazo en el trabajo prospectivo de la base de datos de Lynch es sobre el 35%, si no me equivoco. Así que es discutible con la paciente, con la edad de presentación, en este caso 35 años. La calidad de vida de una ilio sigmoide o de una ilio recta anastomosis es bastante buena en términos generales, así que también yo me inclinaría probablemente, conversándolo con la paciente, a hacerle una colectomía subtotal. Y el PMC2, no hay evidencia que soporte, digamos, las colectomías subtotales, así que sería probablemente una colectomía parcial, ¿no? Derecho. Felipe, ¿cuál sería? Y si fuera de recto, si fuera de recto, ¿le harían neoayudancia si estuviera indicado o no en un link? ¿O no le haría? Nula. Mira, yo te diría, a ver,
te- si tú me preguntáis esto hace 5 años, yo te habría dicho que probablemente lo que sabemos con los cánceres de recto es que las respuestas son mucho más quimioresistentes, como dijo bien Gina. De hecho, hay estudios que han demostrado en crecimientos de organoides de pacientes con mismatch repair que estén faltos o presentes que han visto que hay resistencia a los usos de quimioterapéuticos en aquellos que tienen fallas del sistema de reparación en tumores. Entonces, básicamente, in vitro también se ha demostrado que efectivamente hay cierto grado de resistencia. Y por otro lado, pero sí son sensibles a la radiación, por ende, tampoco digamos que no se pueda dar neoadyuvancia con radiación en este grupo de pacientes. Ahora, yo creo que el paper que se publicó el año 2022 del grupo también del Sloan Kettering con Andrea Cercek, que el primer reporte son 12 pacientes, pero la actualización fue hace poco con 47, 48 pacientes, de los cuales casi el 80 o 70% de los pacientes son Lynch. Entonces, básicamente el 100% de esos 47% o sea, de los 47 pacientes tienen respuestas clínicas completas post 6 meses de neoadyuvancia. Entonces, independiente que el primer paper del New England era muy chiquitito, con 12 pacientes, está publicado en el New England porque el efecto es muy grande. Y básicamente esa es la razón. O sea, yo creo que en este momento el tratamiento de un paciente con una deficiencia o inestable, con un cáncer de recto, es mandatorio que tengamos una inestabilidad para darle inmuno, ¿ya? Puede ser que no tengamos acceso, pero tampoco podemos no hacerlo. O sea, yo creo que de alguna forma tenemos que buscar la alternativa de que todos los pacientes con cáncer de recto tengan estudio de inestabilidad antes de partir tratamiento, porque efectivamente el uso, en este caso es Dortalimab, pero esto no quiere decir que el bloqueo anti-PD1 puede ser que no funcione en algún otro, ¿cómo se llama? Digamos, inmunoterapia que esté más fácil de ocupar, como pembrolizumab o nivolumab, que es también asociado, perdón. Entonces no debería haber problema para eso. Pero yo creo que es lo que debemos hacer ahora. Si me preguntáis hace 5 años, probablemente haríamos lo mismo. Neoadyuvancia, cirugía, etcétera. Pero en este momento, lo más probable es que un cáncer de recto deberíamos tener estudio de inestabilidad y tratarlo con eso. Lo mismo que dijo un poco Claudio, el Nietzsche, que es un estudio también grande de inestabilidad, donde también tiene un 60-70% de pacientes con Lynch, con neoadyuvancia, tratamiento con inmunoterapia, 60%, 70% de los pacientes tienen con 2 o 3 dosis o doble dosis de inmunoterapia, tienen respuestas patológicas completas. Entonces, probablemente la discusión del tipo de cirugía en este momento va a virar a que todos estos pacientes van a ir inmuno primero. Ahora, si me preguntáis a mí ahora, si no tenemos acceso a inmuno, es muy parecido a lo que dice Claudio. Yo creo que un paciente con MLH1 y MSH2 deberíamos ofrecerle colectomías subtotales. Y por otro lado, MSH6 es discutible y PMS2 es un tema que incluso están diciendo que quizás ya no es Lynch. Ahí hay toda una discusión grande con respecto al tipo de gen. Pero, y lo otro importante es que a pesar de eso, tenemos que conversar con el paciente. Esto es una sugerencia al paciente y muchos pacientes no están de acuerdo con hacerse una conectomía subtotal y se termina haciéndose una segmentaria igual, pese a que son MLH1 o MSH2. Y yo creo que, no sé si el resto del panel, pero esa es la experiencia que tengo yo en general. Los pacientes no están muy de acuerdo en hacerse colectomías extendidas y tener hábitos defecatorios mucho más frecuentes en estos contextos de cirugía. Ah, ¿y hay un espacio para las resecciones multiorgánicas, Alejandro? Yo ¿A creo qué? que nuevamente, dependiendo del gen involucrado, dependiendo de la edad de la paciente y dependiendo de las expectativas que tenga, por supuesto que yo creo que hay una opción de resección multivisceral, pero eso, tal como fue Felipe, totalmente conversado con él o la paciente previamente. Y volviendo a un punto que tocaron antes, en esta pregunta ideal que hiciste, lo que no es ideal, al menos en los hospitales donde yo he trabajado, es el seguimiento endoscópico. Entonces yo creo que ahí también, claro, en el mundo ideal teníamos todo un seguimiento súper acabado, súper bueno por los primeros 2 años, pero la realidad, al menos que trabajamos en el Hospital de Maipú, tener un paciente que se haga una rectoscopía cada 3 meses es súper difícil. No sé la realidad de los otros centros. Probablemente con las listas de espera de colonoscopías que Felipe sabe perfectamente en el sistema público, que atiende al 80% más o menos de la población, es casi imposible, digamos. Y probablemente también
con el financiamiento de la inmunoterapia en el cáncer de mama triple negativo que acaba de avanzar el ministerio, hay una ventana de oportunidad para nosotros también poder ofrecer inmunoterapia a pacientes que tampoco son un número tan grande. ¿Ya? Pero volviendo a esto, a la pregunta anterior, y la dejo abierta al que quiera decir, a qué personas le ofrecerían una histerectomía en la misma cirugía? No estamos hablando de colectomías totales o subtotales, pero de repente una colectomía segmentaria o una colectomía total con una histerectomía es ofrecida a quiénes? Mujeres. ¿A qué perfil de mujeres? La dejo abierta el que quiera responder. Felipe, Claudio. Yo en general, o sea, los perfiles de riesgo más elevados obviamente del INSS son muy parecidos para útero y mama, pero en este caso, útero y ovario, pero en este caso Bueno, MSH6 sí tiene un riesgo bien elevado de lesiones ováricas y lesiones endometriales. Entonces, en ese sentido, independiente que uno le haga una segmentaria, lo principal es que a los pacientes hay que ofrecerles la cirugía digamos, de reducción de riesgo, sobre todo en el contexto también de las condiciones en las que están, explicándole las consecuencias o no, pero también explicándole también, en este caso, explicándole que si es una paciente que ya tiene un deseo de embarazo ya cumplido, no quiere tener más hijos, se explican los riesgos muchas veces, en esos contextos a veces toleran mucho mejor la esterectomía con la oferectomía bilateral más que la colectomía subtotal, en ese sentido. Entonces, esa es la experiencia que he tenido yo al menos, que normalmente es más fácil convencer el hecho de sacar útero y ovario que sacar el resto del colon, por decirlo de una forma a largo plazo, porque muchas veces esto, claro, pasa con gente joven, y esa gente joven uno lo mantiene en vigilancia, pero una vez que ya pasamos los 40, 45 años, muchas mujeres ya no tienen más deseos de embarazo, y en ese contexto sacar útero y ovario pasa a ser un tema un poco más quizás más sencillo de tomar la decisión, por decirlo de una forma. estoy de acuerdo, creo que un punto súper importante, como dice Felipe, es tomar el tema de la mujer y su fertilidad cumplida o lograda o finalizada antes de ofrecer esto. Sí. Mm, ¿Puedo decir algo en respecto a las últimas guías y en la revisión? Efectivamente, como ustedes comentan, se considera que una paciente que tiene un cáncer colorectal o se recomienda con una potencia alta, que toda paciente femenina con Mm. MSH2 y SMH6, que son los dos fenotipos que tienen, perdón, los dos genotipos que tienen mayor riesgo de cáncer de endometrio, posterior a el diagnóstico de cáncer colorectal y sobre los 45 años con paridad cumplida, se recomienda con una potencia súper alta la histerectomía dirigida. Y la oforectomía es súper discutible por el riesgo, en el fondo, de una menopausia precoz y los riesgos cardiovasculares y osteoporóticos de esas pacientes, porque es menor el riesgo del cáncer de ovario en relación al de endometrio en esos dos perfiles mutacionales. También como pregunta abierta, de los pacientes, mujeres, las mismas, es fácil ofrecerla cuando uno va a hacer una cirugía multiórgano, pero el paciente, la mujer ya operada. Sacaron el sigmoide, salió un Lynch. Eh, ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Se les está haciendo? ¿O se les está haciendo una Yo, histerectomía profiláctica o solo van a seguimiento? yo mando a todos los pacientes que se diagnostican el Lynch posteriormente a evaluación ginecológica. La ecografía transvaginal tiene un buen rendimiento para engrosamiento endometrial, ¿ya? Tiene el seguimiento de los ovarios es mucho más difícil, ¿ya? Y generalmente se le ofrecen a las que tienen paridad cumplida, más de 40, 45 años de edad, y un porcentaje importante de esas pacientes han aceptado hacerse la histerectomía profiláctica. Y de pacientes portadores de síndrome de Lynch por cáncer de colon, digamos, debutos con cáncer de colon, en nuestro registro tenemos dos pacientes en que se mandó a ginecólogo asintomática, ginecólogo le hizo la ecografía, engrosamiento endometrial, oferta de histerectomía, y dos pacientes han tenido un cáncer de endometrio, un TIS y un T1, y han sido curadas con ese tratamiento. Eh,
y ahí un poco terminando la parte quirúrgica. Eh, en los pacientes estamos de acuerdo que el seguimiento colonoscópico es bien difícil, sobre todo en el área pública. Y como la mostró la doctora, en los pacientes de bajo riesgo tiene un rol las colectomías segmentarias, pero con un seguimiento colonoscópico bastante estricto. En la realidad de nuestro país es que el seguimiento colonoscópico probablemente es casi inexistente o es muy poco seguro de que se lleve a cabo. ¿También recomendarían colectomías segmentarias, a pesar de que el seguimiento no sea tan estricto en los pacientes de bajo riesgo? Felipe, doctor Veraías, que tiene la realidad del Hospital de Concepción. Eh, Dale, Felipe, tú primero. Pucha, es difícil la respuesta. Yo creo que obviamente lo ideal es ofrecer siempre, considerando las limitaciones que tenemos para hacer seguimiento colonoscópico al grupo paciente, nos facilita mucho más la vida tener una colectomía subtotal general porque los seguimientos son un poquito más fáciles de hacer, entre comillas, etcétera. Pero insisto que esto son cirugías de disminución de riesgo y eso depende de lo que quiera el paciente. O por mucho que uno nosotros queramos convencerlo de que es una buena alternativa, muchos pacientes, incluso, o sea, pacientes, imagínate los dos settings que hay o las dos condiciones que hay. Uno es paciente con el cáncer diagnosticado y esos pacientes no están muy de acuerdo en hacerse una colectomía subtotal, incluso con el cáncer puesto. Más, imagina las familiares que están diagnosticados solamente por el hecho de que tuvieron este caso índice y que tienen la mutación y que son portadores de la mutación, pero nunca han desarrollado un cáncer. Y que uno le podría empezar a sugerir sobre los 20 años hacerse una subtotal. Yo creo que aquí hay mucho de lo que de verdad quiere el paciente y cómo percibe un poco el nivel de salud de ellos. Lo ideal, yo creo que para seguimiento sería bueno tener unas colectomías más extendidas para disminuir los riesgos en este grupo de pacientes. Pero obviamente acá lo que prima también es los deseos y lo que quiere el paciente finalmente y lo que considera mejor para su salud o no en ese contexto. Entonces, por mucho que queramos empujar para allá, a veces no se puede. No sé si Claudio piensa parecido o distinto. Sí, yo, para enredarla más, Daniel, se está postulando que el Lynch, históricamente se piensa que es en la secuencia adenoma-carcinoma acelerada, pero en realidad parece que es una tercera vía que se llama el Big Bang, en el fondo estocástica, porque hay un 35% más o menos de cáncer de intervalo, ¿ya? Con los seguimientos estrictos de los Lynch. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es decir, también se demostró en un trabajo el año pasado que se publicó, no me acuerdo del autor, pero en el fondo le hicieron la relación entre tener adenomas y no tener adenomas en las colonoscopías, no cambia la prevalencia de cáncer en el Lynch. Entonces, aparentemente, la vía de la carcinogénesis en el Lynch es una vía que es más bien azarosa, estocástica y aparece en cualquier momento. ¿Ya? Entonces los seguimientos también están bastante en duda el tema endoscópico. Se recomienda, obviamente, en las guías que hay que hacerlo seguido, cada 1 o 2 años, pero en realidad hay un 30% de cáncer de intervalo. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Así Felipe, que se estaba pregunta final. explorando otras vías, por ejemplo, seguimiento con DNA fecal o metilación, seguimiento con FIT cuantitativo en los Lynch, para evitar colonoscopía repetitiva, que muchas veces son innecesarias y que tampoco consiguen el objetivo de diagnosticar un cáncer, porque hay más de un 30% que se escapan. Felipe, ¿tenés la mano levantada? Sí, complementando lo mismo y estoy súper de acuerdo con Claudio, o sea, hay toda una teoría de lo que se llama como un nicho, un núcleo inestable que se podría formar en la mucosa, submucosa del colon y que explicaría un crecimiento acelerado de los tumores y que no siguen la vía
normal de adenoma, digamos, de adenoma y adenocarcinoma. Y el otro tema es que hay trabajos poblacionales que han comparado diferentes países con diferentes estrategias de seguimiento a pacientes con Lynch, en donde se hace colonoscopía anual, bianual, cada 3 años, y no ha demostrado, ninguno mostró una diferencia, obviamente con todos los sesgos de un estudio retrospectivo, pero básicamente ninguno mostró una diferencia en la sobrevida de esos pacientes, ni tampoco en los tiempos de diagnóstico, en los estadios de los tumores que se diagnosticaron. O sea, básicamente porque aunque yo le haga colono al año, en los 2 años, en los 3 años, aparentemente puede ser que no haya un cambio. Ahora, esto no quiere decir que los Lynch no tengan un pólipo. O sea, básicamente al final igual hay un riesgo de que puedan hacer cáncer en base a un pólipo y eso por ahí también va. Lo único que podemos prevenir siempre con las colonoscopías son los tumores que nacen en base a un pólipo y van creciendo con eso. Pero aparentemente que hay un grupo de pacientes que no es chico dentro del Lynch, que efectivamente se salta esa secuencia y eso explicaría la mayor tasa de tumores de intervalo independiente de lo que haya. Doctora, usted que revisó el tema. Sí, yo por un tema como de tiempo no pude incluir algunos trabajos sobre la vigilancia colonoscópica, pero sí algunas luces que les puse ahí era que en general en todos los trabajos, incluso en las revisiones, los pacientes tenían un cumplimiento de más o menos el 80% o más en todos los trabajos de su vigilancia colonoscópica anual o bianual y así todo la incidencia de cáncer de colon no bajaba. Hay un trabajo súper interesante que la otra vez comentábamos con los doctores que un multinacional donde hicieron una revisión como de dos grandes grupos, un grupo retrospectivo, a ver si en el fondo cómo ellos hacían su vigilancia y cuánta era la incidencia, y el grupo prospectivo donde el grupo multinacional colaborativo de cánceres hereditarios trataba de probar que una vigilancia estricta y programada de colonoscopía tuviera una menor incidencia en cáncer colorectal en síndrome de Lynch. Este trabajo no pudo demostrar su punto porque en realidad al revés, pasó que encontraron más incidencia de cáncer de colon, entonces, bueno, un tema estadístico, quizás el registro de los retrospectivos no era el ideal y por eso en el fondo había esta diferencia, pero sí, este instrumento que sería la vigilancia colonoscópica no nos exime de la incidencia del cáncer de colon, solo tendría un impacto en encontrar los cánceres de forma más temprana, por lo tanto, un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Y efectivamente, las vías de no adenoma carcinoma en el síndrome de Lynch es una puerta abierta, ya que en el fondo es un paciente con una inestabilidad microsatelital y un tema inmune abierto para poder hacer en el fondo el proceso al carcinoma. A eso van dirigidas las estrategias y el grupo de Ballester que publicó el 2020 todos los trabajos in vitro con respecto a los ADN tumorales identificados en las deposiciones para síndrome de Lynch son marcadores distintos al esporádico y son altamente sensibles y específicos, pero todo esto in vitro. Así que estoy completamente de acuerdo que en el fondo esta es una puerta que se está abriendo y que el Lynch nos va a dar noticias nuevas con respecto al origen de su patología como inicial, al carcinoma. Eso. Bueno, va a ir terminando un poco y asumiendo que aquí están gente que tiene experiencia en el tema y tenemos al presidente de la sociedad que está pidiendo la mano, está levantando la mano, así que antes de dar, doctora Bendaño. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Voy a aprovechar mi postura para hacer una pregunta a Felipe, porque aquí el gran desafío es tratar de tener el diagnóstico antes de la cirugía, pensando en el paciente. Entiendo que ustedes están haciendo inmunohistoquímica universal en las colonoscopías. Pregunto eso porque nosotros tenemos inmunohistoquímica universal a los pacientes para las biopsias y estamos empezando, hablado con los patólogos, a hacer inmunohistoquímica, pero en casos seleccionados. Hacer inmunohistoquímica universal sobrecarga el trabajo de los patólogos en forma importante cuando uno lo hace en las colonoscopías. Entonces, quiero entender bien que ustedes están haciendo inmunohistoquímica universal en las colonoscopías y si están tomando algún resguardo especial en esas tomas de biopsia endoscópica.
Sí, mira, esto es solo en la clínica y efectivamente, obviamente son colonoscopías que se han realizado dentro de la clínica, pero sí, de regla, hasta en la fecha estamos repitiendo o tomando las muestras a los pacientes con cáncer de recto por toda la ventana que hay efectivamente de tratamiento con la inmunoterapia que dentro de la realidad de la clínica es factible. Entonces, efectivamente, cualquier paciente que venga derivado, aunque venga con cáncer de recto, nosotros le retomamos la muestra o se le piden los tacos para poder hacerle inmunohistoquímica a la muestra del tumor. Obviamente, en las colonoscopías se hace solamente a los pacientes que tengan el diagnóstico histológico inicial con un adenocarcinoma. Y a esos pacientes nosotros se les pide, de rutina el patólogo les pide el MMR. Ahora, evidentemente la carga de pacientes no es tan alta, pero si uno lo pensara en un sistema más público o un sistema con una demanda mucho más alta, probablemente esa sobrecarga va a ser más compleja, pero en ese contexto yo estaría de acuerdo que si se puede, yo creo que sería útil tener el diagnóstico previo, sobre todo por los datos que tenemos tanto del Niche como el estudio del Dorsalimab con cáncer de recto. O sea, básicamente yo creo que los inestables, y de hecho cualquier tumor inestable, que es un trabajo que salió ahora en el New England, también tendría que hacerse mostrando lo mismo, tienen un beneficio demasiado alto del uso de inmunoterapia. O sea, básicamente es muy probable que terminemos no operándolo incluso los colones. Entonces, yo creo que ese es el contexto que tenemos que tomar en consideración. Está bien, porque en el fondo, si tú piensas en hacerle la inmunohistoquímica a la biopsia endoscópica, y saquemos el recto aquí, porque el recto, claro, tiene beneficios que son bien claros, veamos el colon, eh, tú le buscas la inestabilidad, pero después tienes que seguir adelante, porque si vas a tomar la decisión de plantearle al paciente una colectomía subtotal, tienes que seguir adelante, con el BRAF, con la metilación, tienes que seguir adelante hasta la finalización de la etapa, porque para tener todos los elementos, entonces le toman algunas biopsias de más, aumentan el número de biopsias, le toman con una técnica distinta, con pinza jumbo, no sé, estoy pensando No, cómo en estructurar. general, o sea, en general no hacemos ningún cambio como para el tipo de la técnica, sino que mientras el patólogo sea capaz con la cantidad de tejido tumoral que haya, se hace la inestabilidad previo o no. Ahora creo que estoy de acuerdo contigo que probablemente en colon no se ha explorado tanto el uso de la inmunoterapia neoadyuvante. Muy distinto a recto. Yo diría que lo más que hacemos nosotros normalmente es para recto. O sea, paciente que llega con un cáncer de recto se repite o se piden los tacos y se hace inestabilidad. Pero obviamente si se diagnostica un adenocarcinoma dentro de la clínica con una colonoscopia que le hizo cualquiera de nosotros, los gastroenterólogos y todo, y le llega al patólogo, el patólogo va a ver la posibilidad de hacerle inmediatamente la inestabilidad. Y hemos tenido algunos pacientes que han partido tratamiento efectivamente con inmuno. Perfecto. Para ir terminando, ya que está mucha gente de la sociedad partiendo por el presidente de la sociedad, y ustedes son referentes en el tema, quisiera en un par de minutos si cada uno podría tratar de sugerir a la sociedad o sugerir al grupo qué avance o qué se podría hacer para mejorar el enfrentamiento de este tipo de pacientes desde el punto de vista de tratar de, no sé, así como se hizo en la inmunoterapia en el cáncer de mama o en el diagnóstico, o qué puntos claves creen ustedes que deberían tratar de mejorarse para poder enfrentar este tipo de pacientes y tener, no sé, un enfrentamiento desde el punto de vista nacional. Doctor Zárate, para partir. Sí, yo creo que una súper buena pregunta y yo creo que lo inicial es tener buenos registros no solamente en las clínicas que tienen todos los medios, sino que buenos registros en todos los hospitales, tener un registro y tener sospecha de estos pacientes, porque si tenemos eso, criterios clínicos, vamos a poder demostrar a nivel nacional y tener más fuerza en pedir o la inmunohistoquímica o el estudio genético. Por lo tanto, yo partiría porque todos tengamos un registro y que lo pueda plantear la sociedad de forma estandarizada. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hay que partir, ojalá con registro y aprovechar los 6 centros formadores que tenemos, si no me equivoco, en Chile, de coloproctología, y ocupar obviamente todo el intelecto y la energía de los más jóvenes que están estudiando y postular probablemente, yo creo que a un multicéntrico de un proyecto de investigación de la creación de un registro retro y prospectivo
sospecha o de alto riesgo de cáncer colorectal. No creo, empecemos con las universidades, que los que participamos acá, que todos somos centros formadores. Creo que sería una excelente posibilidad. Y Felipe lo sabe porque estamos trabajando juntos con otros proyectos de investigación, que es difícil, pero se puede lograr hacer cosas a nivel Felipe, nacional. Daniel, si me preguntáis a mí, yo creo que si uno pudiera lograr que en todo Chile se hiciera inmunohistoquímica de regla a los pacientes, ya operados, yo creo que eso sería ya un tremendo avance. Y si uno quisiera ir un paso más, ojalá formar un policlínico que pueda estar a cargo de una enfermera, que esté a cargo de Ujú. todo lo que son las enfermedades hereditarias, no solamente Lynch, sino que sea un policlínico de enfermedades hereditarias. Y yo creo que con esas dos cosas tendríamos ya un paso sideral. Eso sería para mí, si tú me preguntas cuál sería el próximo paso. Felipe, Me sumo mucho a lo que se ha dicho. Yo creo que, primero, creo que lo ideal sería que ojalá tengamos al menos inmunohistoquímica universal posoperatoria para todos los cánceres de colon y idealmente preoperatoria a todos los cánceres de recto. Eso yo creo que es como el desde en este contexto. Independiente que hablemos de Lynch, por ahí una pregunta, cómo seguir a aquellos pacientes que no tienen un panel negativo y una inmunohistoquímica positiva. Esos pacientes tienen mutaciones somáticas, no germinales, por ende, la vía del tumor es solo el tumor y básicamente no es el mismo riesgo, pero también tienen respuesta a la inmunoterapia. Entonces, acá cuando hablamos de estos seguimientos más intensivos, tienen que ver con pacientes con mutaciones germinales. Pero el otro punto que yo creo que a nivel societario podría ser bueno es hacer un poco de presión, porque el ministerio ya está tomando algunas medidas. Alejandro, Claudio, yo creo que todos esto sabemos, están haciendo algunos documentos para hacer seguimientos de pacientes con cáncer con alto riesgo, lo cual lo encuentro súper bueno. Pero independiente o no, hay un problema de legislación. Porque no existe la figura de consejería, de consejero genético a nivel nacional. Acá el único que puede hacer consejería en la actualidad es un genetista. Y los genetistas, muchos de estos están mucho más, digamos, primero son muy pocos y segundo están muy orientados a enfermedades más bien metabólicas, de otras cosas, no tanto a la genética propiamente tal del cáncer. Hay algunos que están más interesados, ¿no? Pero no necesariamente así. Y la enfermera, por ejemplo, los programas de formación que han habido en otras universidades y todo, lamentablemente después el problema que tenemos es que cuando uno quiere llevar a un hospital público cuesta como que el cargo exista, por decirlo de una forma, y darle como la formalidad para que después ellos puedan hacer el seguimiento, sino que la enfermera puede hacer la pega, pero tiene que estar al lado de un médico que al final es el que da la recomendación. Entonces, quizás, desde un punto de vista para ayudar un poco la presión que también la hacen las otras sociedades, quizás, sobre todo de genetista y todos estos temas de asesoramiento genético, es buscar un poco y ayudar a que profesionales no médicos sean capaces de ayudarnos a hacer todo este seguimiento, que yo creo que al final ese es el punto. O sea, la carga de enfermedad no es para el que sale solo el cáncer, es la familia. O sea, si nosotros disminuimos el riesgo de la familia, le disminuimos el riesgo de la carga de enfermedad al sistema de salud sobre todo. Entonces, mucho más, acá probablemente mucho más cobra fuerza el seguimiento y la identificación de los familiares y ahí va la idea del registro. Pero como les digo, hay un tema medio legal de de cómo se puede hacer el asesoramiento genético a nivel nacional. bueno, gracias a todos. Habiendo algunas preguntas, probablemente si nos ponemos a ver en el seguimiento de los pacientes y sus familiares, tendríamos que hacer otra reunión completa. La sociedad quizás ahí debería tratar de tener algunas guías sobre que aporten en el seguimiento de pacientes. Como bien dice Felipe, al final lo que uno quiere tratar es que la gente, que podemos evitar que se enferme, que ojalá no se enferme, o hacer algo para que la enfermedad tenga menos impacto en su vida. Bueno, muchas gracias a todos los participantes Sí, de la Daniel, mesa, yo doctor me voy a tomar. Esquella, y le entrego la palabra al doctor Avendaño ya que se cumplió el objetivo de la reunión. Gracias. Muchas gracias. Sí, eso te iba a decir, se cumplió absolutamente. La doctora Esquella, realmente felicitaciones por la revisión, una muy buena revisión que nos dio para conversar. Esta es nuestra última reunión académica del año, así que la cerramos en forma muy, muy adecuada, una muy entretenida reunión, tuvo más de 100 participantes. Voy a aprovechar estos últimos minutos para tres avisos de utilidad pública. Lo primero, les quiero contar de que se va a lanzar a través de la página de la sociedad un curso de disfunciones defecatorias y patologías de piso pélvico que está dirigido por la doctora Macarena Fernández.
un curso que está súper bueno el programa. Está hecho en conjunto la Sociedad de Coloprocto con la Sociedad de Piso Pélvico. Está destinado inicialmente para los becados, pero está abierto obviamente a médicos de la sociedad o otros médicos que quieran participar. Tiene un precio de inscripción, es online. Para los miembros de la sociedad tiene un precio preferencial. Así que los invito a participar en el curso. Está realmente súper, súper bueno si ven el temario. Segundo aviso es, les quiero recordar que tenemos nuestro gran de investigación abierto, así que todavía quedan algunos días para los que quieran postular a él. También es una muy buena instancia para estimular el desarrollo académico y la investigación en nuestro medio. Y lo último, les quiero recordar que la semana que viene, 2, 3 y 4 de octubre, está nuestro curso en Santa Cruz, curso que está dirigido por el doctor Felipe Belolio, un súper buen curso. Espero que todos podamos participar y encontrarnos allá nuevamente. Así que eso es lo que les quería contar. Un abrazo a todos, muchas gracias por la participación y nos vemos la próxima semana. Listo, muchas gracias a todos. Ahora sí.